Estimado profesor Carlos Sánchez, buenos días. Somos el grupo conformado por mi compañero Esteban Alejandro Isique Chanamé y mi persona. En esta oportunidad vamos a sustentar nuestro ensayo que tiene por nombre La desilusión de la ciudadanía peruana hacia sus gobernantes políticos. Bien, básicamente para sustentar en este video se han formulado cuatro preguntas. La primera es, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Bueno, nosotros como equipo consideramos que la corrupción es la principal responsable de la disolución de la ciudadanía peruana hacia sus gobernantes políticos, porque en diferentes administraciones gubernamentales, desde el gobierno de Fujimori hasta el gobierno de Pedro Castillo, se han presentado casos emblemáticos de corrupción que han socavado o han minado la confianza en el pueblo peruano. Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, el caso emblemático de los famosos Vladivideos, en donde se observaba a este asesor, Vladimiro Montesinos, repartir fajos de dinero a diferentes políticos y directivos de canales de televisión. Luego, el famoso caso Odebrecht, en donde esta empresa brasilera sobornaba a expresidentes de la República y a políticos. Tenemos al caso de Alejandro Toledo, al caso de Alan García, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski y la aspirante a la presidencia de la República, Keiko Sofía Fujimori. Siguiendo esa línea corrupta, tenemos el caso de Martín Vizcarra con su involucramiento ilícito en la construcción del aeropuerto internacional de Chincheros, en donde se le acusa de favorecer, pues, ¿no?, la licitación al consorcio Punturhuasi en Cusco. Y finalmente tenemos a Pedro Castillo, en donde la Fiscalía de la Nación lo acusa en su momento de liderar presuntamente una organización criminal y de cometer delitos de tráfico de influencias y de colusión. La otra pregunta es, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? Pues básicamente nosotros para elaborar nuestro ensayo hemos tomado las siguientes referencias bibliográficas. El primer libro es La Nación y Sociedad en la Historia del Perú, de Peter Clarén, en donde nos muestra antecedentes históricos sobre el gobierno de Fujimori. Por citar un ejemplo, cuando dio el autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992 y se declaró prácticamente un dictador de la democracia peruana. El segundo libro es La historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, en donde destaca eh, los famosos Vladivideos, ya de Vladimiro Montesinos en el gobierno de Fujimori, en donde muestra, pues, ¿no?, estos actos flagrantes de corrupción, socavando la confianza de la opinión pública. El otro libro es Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, de Francisco Durán, en donde detalla los sobornos de esta empresa brasilera que hacía a estos expresidentes de la República Peruana, marcando una línea corrupta, un patrón de corrupción en el ámbito político, pues, ¿no? Y finalmente hemos querido conveniente tocar dos medios de comunicación: El Comercio, con un reportaje de Martín Vizcarra y Chinchero, y lo que es la BBC New Mundos, en un reportaje de las acusaciones de la Fiscalía de la Nación a Pedro Castillo. La tercera pregunta le voy a dar pase a mi compañero para que continúe. Efectivamente, siguiendo con la exposición, ante la interrogante de qué cambios identifica sobre el tema desarrollado en el ensayo que hemos elaborado, bueno, podemos explicar que han habido avances significativos en el asunto mismo de la investigación, en los juicios que ahora presenciamos, por decir, en el caso del presidente Toledo, por haber recibido coimas de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Asimismo, hay una serie de personas que vienen siendo investigadas, hay un equipo especial, más luego nos ocuparemos de ello. Y a nivel legislativo, a nivel de Congreso, se vienen dando una serie de normas para tratar de frenar toda esta corrupción que está carcomiendo las bases democráticas de nuestro país. Y aún así persiste, ¿no? Persiste en los ministerios públicos, en el sector privado en menor medida, pero
es alarmante. Y ello ha conllevado que la población pierda credibilidad en la clase política. Cada proceso democrático al que asistimos nos damos cuenta de que los porcentajes de gente que, a pesar de que es obligatorio, gente que acude a emitir su voto democrático, en porcentaje se ve disminuido. ¿Cómo es posible, por ejemplo, de que la empresa más corrupta de Sudamérica, como es la brasileña Odebrecht, no haya sido castigada en su medida, ¿no? Al contrario, ellos ni siquiera han hecho un resarcimiento económico a los países, básicamente al Perú, no han recibido un castigo penal, pero se han recibido premios, ¿no? Y en eso va nuestra preocupación con el equipo Lava Jato, por ejemplo, que aprobó que se le devuelva a Odebrecht una cantidad de 157 millones por el caso de la central Chadya, y sigue operando en la interoceánica, en la carretera interoceánica norte, ¿no? Donde si uno viaja a Tarapoto, a Yurimaguas, es testigo de que se encuentra con una obra mal ejecutada, unos taludes que siguen rectando a punta de venirse abajo. El mantenimiento no es el que quisiéramos, pero el Estado peruano no toma las medidas correctivas en ese sentido, ¿no? Ahora, y yendo a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué permanencia se identifica sobre el tema desarrollado en el ensayo, pero referido a la actualidad? Hemos llegado a la conclusión como equipo de que, a pesar del tiempo transcurrido, desde la época de los últimos años de Fujimori, pasando por toda esta corruptela de presidentes, Toledo, Alan, PPK, Vizcarra, Pedro Castillo, la corrupción ¿no? Sigue ahí, en las estructuras. Se ha hecho casi normal, por decir, si una constructora gana una licitación en Perú, una constructora peruana me refiero, y necesita cobrar una valorización, lamentablemente se ve en la obligación de tener que coimear para que su expediente pueda seguir un proceso hasta que pueda valorizar una determinada cantidad de dinero que ha sido en base a un esfuerzo. Pero eso lo encontramos en todos los ministerios. En la actualidad vemos, por ejemplo, un abuso de los recursos públicos, ¿no? Uso de formas ilegítimas de influencia política por integrantes básicamente del sector público. Los millonarios sobornos que se recibieron durante las épocas que mencioné, la época de Toledo, PPK, Ollanta, por el asunto de Odebrecht, no solo fueron por las carreteras interoceánica norte, interoceánica sur, se dieron también en el metro de Lima, ¿no? Y en varias obras, ¿no? O sea, el país ha perdido mucho dinero por este mal, si se quiere decir moderno, que es de la corrupción, ¿no? Entonces, no es posible que en la actualidad la corrupción siga siendo un elemento permanente de nuestras vidas. Y ojo, que los montos de los sobornos y los pagos ilícitos por el financiamiento de campañas electorales han sido reducidos, porque en realidad han sido mucho más. Asistimos, si de actualidad hablamos, y quiero referirme a eso, porque ese ha sido el trabajo de nuestro ensayo, hay la alerta, por ejemplo, de un fenómeno del niño, ¿no? Entonces, los burócratas, los funcionarios aplauden, porque justamente son en estos tiempos de emergencia que ellos mienten, que alteran cifras para que se les den cantidades de dinero para supuestas obras de prevención que a la larga no se dan. Y en eso están inmersos los comerciantes de la información. Se juega con la memoria de la sociedad. Y todos los años es lo mismo: caos, información, mal manejo de fondos públicos. Y creo de que nosotros como sociedad, a lo largo del curso, hemos venido madurando la idea de que tenemos que ser unos profesionales responsables, éticos, y en ese sentido, esta materia
nos ha permitido hacer un seguimiento de los procesos que hemos tenido desde el oncenio de Leguía hasta la actualidad, y esa enseñanza tiene un valor único y creo que tenemos la gran responsabilidad de ser unos paladines que vamos a luchar siempre contra la corrupción. Muchas gracias. Gracias.